Muy bien, amigos, pues en programas anteriores hemos estado platicando con el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, pues sobre personajes importantes que han venido aquí a nuestro mineral, a nuestro Cananea. Y aquí pues nos sale uno y yo quisiera, pues antes de entrar con los comentarios con el maestro Alfonso Torúa, platicar sobre otro personaje que estuvo aquí en Cananea. Nada menos y nada más que José Vasconcelos, que nació en 1882, murió en 1959, un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano, autor de una serie de novelas, secretario de Educación Pública durante el gobierno de Álvaro Obregón, iniciador de un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, escuelas rurales, edición de libros y promoción del arte y la cultura, principal artífice del muralismo mexicano. En 1929 decidió postularse como candidato a la presidencia de la República. Eso lo llevaría a enfrentarse al candidato Pascual Ortiz Rubio. Se refugió en los Estados Unidos en una desigual campaña que recordó a muchos la que Madero desarrolló en 1909 contra Porfirio Díaz, no solo por el apoyo del aparato del Estado al candidato Ortiz Rubio, pues estaba ahí Plutarco Elías Calles, ¿no?, sino también la violencia que muchos vasconcelistas debieron padecer en carne propia. Después de las elecciones, Vasconcelos se fue a Estados Unidos y Europa, no volviendo a México hasta 1940. Pues este importante personaje, amigos, de la historia de nuestro país, visitó nuestro mineral a finales de noviembre de 1928, meses antes de su postulación oficial como candidato a la presidencia de la República. En ese entonces lo acompañaba como su secretario el joven poeta tabasqueño Carlos Pelliceda, aquí en Cananea. Fíjense que regresaría al mineral a conmemorar los 50 años de la huelga. ¿Qué nos puede decir, maestro Alfonso Torúa, al respecto? Muy buenos días, José. Muy buenos días a todo el auditorio, a mis amigos ahí en la mesa. Pues efectivamente, fíjate que pues son esos hallazgos que te encuentras de repente cuando andas husmeando ahí en las fuentes, ¿no? Sí. Y fíjate que la fuente que yo consulté acerca de este asunto dice en su encabezado: grandes muestras de simpatía se prodigaron al licenciado José Vasconcelos. La fuente de ahí, ¿no?, del mineral de Cananea. Y luego sigue: a las 8 de la noche, en la esquina del Banco Mercantil, se verificó la presentación del licenciado José Vasconcelos ante un numeroso público que, al solo anuncio de que el citado intelectual daría una conferencia pública, se congregó en el lugar, ansioso de escuchar la voz del más alto representante de la cultura nacional. Después dice el periódico que Vasconcelos hizo una exposición de la situación del país y de alguna manera anunciaba la contienda electoral que se vendría un año después de esta nota. Dice también en la fuente hemerográfica que consulté que la banda de música Aquiles Cerdán amenizó el acto con lo mejor de su repertorio. Después del mitin, fueron al Salón de Acuerdos de la Alianza Hispanoamericana, en donde fue recibido con toda la fraternidad con la que se recibe a un asociado en una sociedad fraternal. Se le hizo una franca recepción al hermano de la logia. Al otro día, sigue la fuente, se dedicó a visitar los campos mineros, donde dio disertaciones sobre temas de actualidad que fueron aplaudidas, dice, con mucho entusiasmo por los escuchas.
Entonces, fíjate qué interesante, ¿verdad? Esto, después de todo el recibimiento que se les dio en este edificio de la Alianza Hispanoamericana, en todo el recorrido que hizo por diferentes campos mineros, como dice la nota, pues, como digo, no, pues otro de los grandes, como tú decías, personajes que han estado en nuestro mineral. Decíamos nosotros que esa es la importancia de Cananea, ¿verdad? Que nadie, absolutamente nadie, la pasa de lado. Pues cada vez valoramos más nuestro importante municipio de Cananea, conociendo su historia. Pues muchas gracias, Alfonso, qué interesante esta visita, de veras que muchos cananenses ignorábamos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchos saludos a todo el mundo por allá. Igualmente, gracias. En esta ocasión, el primer programa Barrio Viejo del año, pues deseamos un feliz año nuevo a todos los mencionados. Y vamos a tratar, para empezar, con pues el general Lázaro Cárdenas del Río, que nació en 1995 en el estado de Michoacán y murió en 1970, que fuera un gran estadista y presidente de la República Mexicana de 1934 a 1940. Su gobierno se destacó, entre otras cosas, por implementar la reforma agraria, la creación de los ejidos. Se distinguió por acabar con el maximato, poniendo a Elías Calles en el exilio en 1936. Había un dicho que rezaba: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, porque la casa presidencial tenía, frente a la casa presidencial tenía su domicilio el expresidente Plutarco Elías Calles. Y en el año de 1938, el general Cárdenas, como presidente de la República, llevó a cabo la histórica expropiación petrolera. Pero vámonos con el maestro Alfonso Torúa, que nos trae una anécdota importante, pues cuando estuvo por aquí en Cananea el general. A ver, buenos días, maestro. Buenos días, José, y muy buenos días a todo el amable auditorio, a los compañeros en la mesa. Y aprovecho de pasadita, mi estimado José, sí, para pues felicitar a toda mi gente en Cananea, a todos mis paisanos, deseándoles lo mejor para este 2019. Claro que ya, sí. Siendo el primer programa del año, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, pues vamos a aprovechar, como te digo, para mandarles un abrazo muy fuerte a todos, deseándoles, pues, como te decía, los mejores parabienes para este año. Y como tú lo decías, efectivamente, fíjate, Lázaro Cárdenas es todo un personaje, ¿no?, en la vida de México, uno de los presidentes más recordados, más queridos, no solamente por historiadores, sino por toda la sociedad, ¿verdad?, por todas las acciones que hizo a favor del pueblo, porque él mismo, pues, él procedía de una familia muy modesta, indígena, ¿no? Sí. Apenas recibió una poca de educación elemental. Pero ya en 1914 él se une a la Revolución Mexicana y de ahí en adelante va a comenzar una carrera ascendente como militar, ¿verdad?, que lo va a llevar con mucha rapidez a alcanzar el generalato. Y todo esto, pues, en la vida militar, ¿no? Pero después incursionó en la política bajo la protección, como tú decías, de otro militar revolucionario, el presidente Plutarco Elías Calles. Lo cobijó, inclusive, pues, en las batallas de Naco, de Guaprieta, anduvo bajo sus órdenes, ¿verdad? Pero ya después, cuando se designa como presidente, como tú lo decías, pues se convirtió en lo que se conoce como el maximato, ¿no? Aquí no había otra autoridad, otra voz que se escuchara más que la del presidente Elías, el expresidente, ¿no? Pero que conocía casi como presidente. Y como tú decías, efectivamente, ¿no? Estaba el castillo de Chapultepec, que era la casa presidencial en aquel entonces, y cruzando la calle estaba la casa
don Plutarco, ¿verdad? Y la gente sí dice, tú sabes que el mexicano es muy bueno para todo eso, ¿no? Sí. Pues aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Hasta que finalmente pues se cansó Lázaro Cárdenas y lo puso en un avión directamente hasta, me parece, San Diego, California, ¿verdad? Pero fíjate que a él le gustaba mucho cuando andaba por esos rumbos visitar Cananea. Sí. Inclusive tenía muchos amigos ahí. Y fíjate que a principios de septiembre de 1921 hizo una visita a Cananea. Ajá. Y ahí hizo una fiesta campestre que tuvo verificativo en el Ojo de Agua. Él organizó esta fiesta con el fin de, como decía, obsequiar a sus amistades de parte de quien ha sido causa de finas atenciones. Dice la nota que la fiesta resultó brillantemente lucida con el concurso de un grupo de señoritas y señoras que concurrieron a ella. Hubo notas divertidas, motivadas por la alegría que no abandona a los concurrentes, y solamente se lamentó una lastimadura que recibió una señorita por haber soportado sobre su diminuto pie un pie kilométrico de patiño, así como una inconsecuencia cometida por el señor Rodolfo Prieto, quien vino a poner un paréntesis a la fiesta y que afortunadamente ya estaba por finalizar. O sea, se le pasaron las copas, parece, ¿no? A este Rodolfo Prieto. Ya como a las 5 de la tarde, pues ya se acabó todo aquello. Septiembre, pues ya septiembre ya no es un mes muy cálido en Cananea, y más en aquellos tiempos, imagínate, ¿no? Sí, fresquecito. Entonces, como a las 5 de la tarde se acabó todo el mundo regresó del paseo, ¿verdad? Con las mejores impresiones, un fiestón. Pero fíjate que al otro día, el mismo general Lázaro Cárdenas es compadre de un distinguido cananense, don Pedro R. Méndez. Oh, muy y dice la nota, un cristiano más. El domingo que acaba de pasar, tuvo verificativo el bautizo del niño Pedro Fernando, hijo de Pedro R. Méndez y su señora esposa María Dolores R. de Méndez. Fueron padrinos del acto el señor general Lázaro Cárdenas y la señorita Aurelia Méndez, fíjate. Y para eso, fíjate que él, como era el general, de mucha importancia, ¿verdad? Pues mandó a traer nada más ni nada menos que la banda de música del Estado Mayor de la Columna Expedicionaria de Sonora. Un pachangón. Para que, pues sí, ¿no? para que amenizara el pachangón que se armó ahí en Cananea, ¿no? Pues qué buen compadre, qué buen compadre escogió don Pedro Méndez, ¿no? Pues imagínate. Me acuerdo don Pedro Méndez ahí en La Bonanza, ¿no? Sí. La tienda de él de muchos años. Sí, que se le quemó varias veces, ¿no? Sí. Se quemó en los años 20, y luego me acuerdo ya una vez que estaba el niño en la mesa, que vi en la mesa surta, se quemó ahí, que fue una rebatinga de zapatos y de todo ahí, ¿no? Sí. Todos ahumados los zapatos y todo, pero ahí andaban. Sí, tenía fama don Pedro Méndez también de ser un poquito duro del codo, ¿no? Cuidaba su dinerito. Sí, fíjate, yo sí me acuerdo, lo visto en la muy tienda. Ahorrativo. Sí, yo también me acuerdo. Ahí comprábamos un calzado muy bueno, me acuerdo. Sí, debemos calzar. Pues qué bien. Esa es la nota que quería compartir con mi amable público, con ustedes, mis amigos ahí, José. Pues muy cortita, maestro, pero muy sustanciosa. Pues, dicen que la brevedad es hermana del talento. No, mentira. Yo creo que sí, porque... Pero es lo que decía Chekhov, decía sí. la brevedad, decía, es hermana del talento, y es el mejor cuentista del mundo, ¿verdad? De la historia. Y hay un dicho mexicano que dice, lo mucho enfada y lo poco agrada, pues está muy bien. Puede ser también. ¿Verdad? Muy bien, pues maestro. Insiste ir al grano, ¿no? De la grano, nota. Sí, y aparte aparte que tenemos poco tiempo, ¿verdad? Y ya la gente se enterará, pues que Lázaro Cárdenas le encantaba ir al Ojo de Agua, ¿no? Hay una fotografía, creo que el profesor Julio Sosa en uno de sus libros. Sí. Esa fotografía yo la he visto, nomás necesito buscarla para recordar, pero está Lázaro Cárdenas sentado, creo, ahí en el Zacatito, algo así. Pues a lo mejor corresponde a esa fecha. Vamos a checarla. ¿Verdad? Habría que checarla, yo realmente no la he visto esa nota. No, sí he revisado los libros que tengo de don Julio. Sí. Pero no encontré nada. Es una fotografía.
Creo que en uno de esos libros la vi. La vamos a buscar. Muy bien, maestro, un gusto saludarte. ¿Eh? Te deseo lo mejor también este año, que sigas aportándole a Cananea con tu experiencia en la historia y la cultura. Y pues se hace ahí lo que se puede, hermano. Claro que sí. Gracias. Ándale pues, un saludo y también para ti lo mejor. Gracias. Estimable auditorio, entre los personajes que han ocupado la presidencia municipal de Cananea, ha sido muy variado, ya que hemos tenido ediles de diferentes profesiones como abogados, doctores, obreros, comerciantes, pero sin duda uno de los más interesantes es Julián S. González, que se distinguió por ser el más joven en toda la República en esa época, y por ser un destacado poeta, escritor y guionista, además director de cine tanto en Hollywood y en la Ciudad de México. Pero qué mejor aquí pues que el maestro de la UES, Universidad Estatal de Sonora, para que nos platique una mini historia de este interesante personaje que estuvo aquí como presidente municipal en Cananea. A ver, maestro. Muy buenos días, José. Muy buenos días a todo el auditorio. Buenos días a los compañeros en la mesa. Pues efectivamente, José, como tú lo dices, Julián González Serrano era su nombre, ¿verdad? Pero más conocido como Julián S. González, que como tú lo dices muy bien, fue un novelista, poeta, director y guionista de cine. Él nació en Minas Prietas, Sonora, el 25 de enero de 1899. Sus primeros estudios los realizó en Pilares de Nacosari y debido a su inclinación por las letras y el estudio, se le otorgó una beca para que realizara estudios en la Ciudad de México, pero el estallido de la Revolución Mexicana le impidió ejercerla. A los 18 años, siendo habitante de Nacosari, publicó su primer libro que se tituló Crisálidas y fue colaborador de periódicos y revistas nacionales y extranjeras, publicando en Nacosari el semanario Nuevos Horizontes y en 1919, viviendo en Cananea, editó el periódico El Tiempo, llegando a ser presidente municipal de esa población, que como tú dices, pues es el personaje que ha ocupado la presidencia más joven. A los 20 años él ya era presidente municipal, y no solamente de Cananea, sino de toda la nación, el más joven, ¿no? Sí. En 1920 se une a la rebelión de Adolfo de la Huerta y fue uno de los firmantes del Plan de Agua Prieta, motivo por el cual fue designado diputado federal por Sonora de 1922 a 1924. Durante su estancia en el Congreso, fue un decidido defensor de los derechos laborales, fijando su atención en proteger a los mineros, sobre todo en caso de accidentes y enfermedades profesionales. Durante algún tiempo vivió en Los Ángeles, California, ya que en 1924 él apoyó a Adolfo de la Huerta en contra de la designación como presidente de la República de Plutarco Elías Calles, y eso pues le trajo muchos problemas. Acordémonos que pues Salvador Alvarado, Manuel M. Diegues murieron en esta revuelta, ¿verdad? Que se llamó la revuelta de la Huertista. Él salió huyendo del país y, como te decía, se refugió en Los Ángeles, California, y ahí colaboró en el departamento de escritores de la Metro Goldwyn Mayer en la cinta La danzarina del estanque azul y Almas rebeldes, ambos guiones basados en dos obras de su autoría. Ya de vuelta en la Ciudad de México, quiso formar una compañía cinematográfica y en 1934 codirigió la película Tierra, Amor y Dolor,
y filmó El Rayo de Sonora, que no logró estrenar debido a que meses antes de su lanzamiento murió asesinado. La noche del 7 de febrero de 1936 fue herido de muerte por un marido celoso, ya que se oponía a que su mujer se fuera contratada por Julián González para filmar una película. Él no llegaba todavía a los 40 años, tenía 37 años, ¿verdad? Y se presume, José, que dejó algunos libros inéditos, ¿verdad? Sí. Él es reconocido también como el primer novelista del estado de Sonora. Entonces estamos definitivamente ante un personaje, pues, de talla universal, podríamos decir, José. Pues fíjate, maestro, qué interesante este personaje, pues que poco hemos escuchado de él. Yo sabía que había sido de los que había firmado el plan de Agua Prieta, representando como presidente de Cananea, ¿no? Uh-huh. Pero esa historia que estás platicando, pues se me hace muy interesante. Otro cananense muy destacado de aquella época, de los años 20, ¿no? Sí, aunque como muchos otros, no oriundo de Cananea, pero pues ahí fijó su residencia y destacó en aquí se desarrolló. Así es. Pues muchas gracias, maestro, muy interesante, muy cortita tu microhistoria, pero muy interesante como todas las que nos has proporcionado. Gracias, No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Saludos. En la huelga de Cananea de 1906 participaron individuos de diferentes etnias. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el Indio Mayo, Fernando Palomares, y el yaqui Javier Buitimea, del cual pues el maestro Alfonso Torúa nos va a dar unos datos. Pues entre más le busca, más le encuentra aquí de personajes, pues que en el caso mío, pues casi muy poco los había escuchado. A ver, buenos días, maestro. Muy buenos días, José, muy buenos días a Mario, Abel, y muy buenos días a todo el auditorio de Barrio Viejo. Efectivamente, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Javier Buitimea, y como tú lo decías, pues fueron algunos integrantes de diferentes etnias, en este caso Javier Buitimea, indio yaqui. Y fíjate que yo, investigando sobre este personaje, me fui al Archivo General de la Nación y ahí me encontré con una declaración que rindió Javier Buitimea el 18 de agosto de 1908 en la penitenciaría del estado de Sonora, cuando fue aprehendido en la población de Nacosari. En esa declaración, Buitimea decía que no sabía su nombre verdadero, pero que en Sinaloa, donde se presentó a casarse, se puso el nombre de Gabriel Ramírez. Y con ese nombre corrió en el pueblo de Mocorito, pero sus hermanas y hermanos yaquis le dijeron que su nombre era Javier Buitimea, pero que sin embargo él sabía que Javier no aparecía en el almanaque, pero sí Javier, pues optó por llevar este nombre, ¿verdad? Él le manifestó también ahí en esa declaración que pasaba de 30 años, y señaló que quien podía saber su edad era un tal Juan Carranza, con el que había trabajado en la hacienda del Carmen cuando tenía 10 años. Él decía que cuando tenía 12 años pasaron unos maromeros por ahí por su pueblo, un circo de maromeros, ¿no? Y se les unió a ellos, estuvo recorriendo todo Sinaloa hasta Nayarit, de ahí se devolvió, se fue al Boleo. Estuvo un tiempo trabajando en la mina del Boleo, luego se fue a Hermosillo, donde trabajó en el molino hermosillense, propiedad de Ramón Corral, y luego se fue al Paso, Texas, a trabajar al ferrocarril, llegando por fin a Douglas, Arizona, donde se radicó. Ahí en Douglas, Arizona, en el año de 1905, se estaba preparando elementos del Partido Liberal Mexicano, encabezado por Ricardo Flores Magón. Se estaban organizando, decía, para estallar un movimiento en septiembre de 1906. Javier Buitimea se relaciona con estos individuos
y se une a la causa, ¿verdad? Y en ese, digamos, en esa calidad ya de combatiente del PLM, lo mandan a Cananea. Lo mandan a Cananea esperando que se llegara septiembre, ¿verdad? Para estallar el movimiento. Pero como todos sabemos, pues la huelga de junio se precipitó los acontecimientos y va a ser precisamente a este Javier Buitimea el que enarboló la bandera de 5 pesos 8 horas, ¿verdad? Él es el que llevaba el estandarte en ese momento, pero por ser una persona pues que pertenecía a la inteligencia del PLM, no fue aprendido en ese momento y sale huyendo hacia Douglas. Posteriormente él en una misión que lo mandaron a hablar con los yaquis, agarró el tren ahí en Agua Prieta yendo a Nacosari, y ahí un policía lo detecta y lo toma prisionero y lo manda a San Juan de Ulúa, ¿verdad? Lo toman prisionero, decíamos en el 8, ahí le toman esta declaración de la que yo hago referencia y lo mandan a San Juan de Ulúa, siendo uno de los últimos prisioneros en salir, a lo mejor por su calidad de yaqui, una vez que Madero triunfa en la revolución. Entonces te digo, Javier Buitimea, pues es un personaje de mucha importancia. Pues fíjate, muy interesante que pues había un indio maya, un yaqui, había de todas las razas ahí, ¿no? Y qué interesante este personaje, pues que nos traes aquí a todos nosotros, porque pues como te digo, son datos que sacas de uno de tus libros, ¿no? Sí, fíjate, es uno de mis libros. Por ejemplo, fíjate, aquí está un telegrama que le manda Flores Magón precisamente a Buitimea. Dice: en atención a los servicios prestados a la causa liberal, así como por su patriotismo y lealtad, extendemos al C. Javier Buitimea el nombramiento de Teniente Coronel del Ejército Nacional Mexicano. Esperamos que la conducta posterior que observe en las filas libertarias lo haga merecer rápidos ascensos y que pueda conquistarse la estimación de sus compañeros de armas y la gratitud de la patria por cuya salvación ha jurado luchar. Reforma y Libertad y Justicia, Sonora, Río Yaqui, México, por la Junta Organizadora Enrique Flores Magón y Práxides Guerrero, San Luis, Missouri, 5 de abril de 1908. Pues muy bien, maestro. Pues muy buena participación, cortita, pero pues nos traes un personaje más aquí a este programa, y entre las entrevistas pues ya tenemos también a este yaqui Javier Buitimea, muy participativo en esos hechos de 1906, enarbolando pues la bandera de los 5. La bandera que le dio sentido a la huelga, ¿verdad? Pues fue la consigna que le dio sentido a la huelga, pues las demandas esas, ¿no? De 8 horas por 5 pesos. Y 5 pesos que se consiguió hasta 1936. Así es. Muy bien, gracias, maestro. Como sabemos, en Cananea desde su inicio llegó gente no nomás de la República, sino de todos los continentes, pero en su mayoría eran migrantes norteamericanos y chinos. Y de estos últimos hay mucho material del cual pudiéramos hacer más libros de los que se han escrito. Y este es el tema que vamos a tratar con llamada telefónica a Hermosillo, con el maestro Alfonso Torúa, historiador que quiere a su terruño y que ha dedicado muchos de sus trabajos de investigación histórica a nuestro Cananea. Y en esta ocasión vamos a escuchar su narración sobre un personaje de origen chino que tenía una gran influencia en el gobierno. Maestro, buenos días. Muy buenos días, José. Muy buenos días a mis amigos en la mesa. Y pues como siempre, un caluroso abrazo a todo el auditorio de de Barrio Viejo. Ya estaba en la otra radio,
Va saliendo, ¿no? Pues sí, todos los días fíjate, voy a la radio, entonces ya sabrás. Se llama Política y Rock and Roll Radio, es una estación comunitaria, ¿no? Oh, qué bien. Y ahí participo yo con cuestiones culturales y históricas, como siempre, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, y como tú dices, pues fíjate que pues ahí los chinos pues llegaron por diferentes fuentes y diferentes motivos a México, ¿no? Sí. Ya desde 1870 sentimos la presencia de los chinos en Hermosillo, en Guaymas, en Magdalena, en muchos pueblos del río de Sonora, y obviamente pues en Cananea, ¿no? Cananea, pues con el boom que tú decías, de la atracción, ¿no? De migración que ocasionó el repunte de la minería allí, pues ocasionó que llegara gente de todo el mundo, como decías, ¿no? Sí. Pero fíjate que en esta ocasión, pues ya se ha hablado mucho de los chinos, pero en esta ocasión quiero hablar de, como tú decías, de un personaje, Francisco L. Yuen. Francisco L. Yuen había sido amigo de Sun Yat-sen, el que instauró la República China en 1912, ¿verdad? Sí. Él además había estudiado en algunas universidades de prestigio de los Estados Unidos y era amigo de nada menos que Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Sánchez Ascona y muchos otros políticos, ¿verdad? Sí. Él, cuando los chinos llegaron aquí, José, sí, traían una logia que se llamaba la logia Chung Ken Tung, ¿verdad? Esa logia se formó en el siglo XIX en China, y cuando llegaron los chinos pues a California y después a Sonora, pues trajeron, ¿verdad?, esa logia, que era pues una organización social entre ellos, donde se ayudaban, ¿no?, mutuamente, cuando uno caía en desgracia, o se ayudaban en sus negocios, etcétera, ¿no? Se había formado en el siglo XIX. Pero resulta que en 1912, cuando sube Sun Yat-sen al poder, se forma la República, ¿verdad? Sí. De tal manera que ya había dos grupos, ¿no? Los Che Kung Tong, por un lado, y luego los del Kuomintang, ¿no?, que se llamaba el partido de Sun Yat-sen, que quería decir el Partido Nacionalista, ¿no? Ajá. Y a raíz de 1912 va a comenzar a haber una guerra a muerte entre estas dos logias, ¿no? Entre estas dos organizaciones de chinos, que se va a prolongar por muchos años y se va a recrudecer en los años 20. Te decía, Francisco Yuen, educado en grandes universidades, con muchas amistades y todo, inclusive, como te decía, amigo de Sun Yat-sen, ¿no? A él le encomendaron hacer la logia, el Kuomintang, ahí en Guaymas, ¿no? Él era el presidente nacional de los nacionalistas en México. Él tenía mucha ascendencia en Cananea, porque también comerciaba en Cananea y en Agua Prieta, ¿no? Y resulta que un buen día se trasladó de Cananea a Naco, y bajando en Naco ahí, en el tren, todavía bajando los escalones del tren, llegaron dos individuos, ¿verdad?, también de chinos, de la otra logia, y le van a dar 7 balazos ahí mismo, ¿no? Ajá. Lo acribillan ahí mismo, y fíjate qué casualidad, el doctor Tai, que era el médico ahí del municipio de Cananea, iba en el mismo tren, de tal manera que le tocó atenderlo ahí. Sin embargo, pues se fueron inútiles, ¿no?, los auxilios de la ciencia, y murió esa misma noche Francisco U. Yuen, que como decía, fíjate, un día cayó a la cárcel por lo mismo, ¿verdad? Sí. Y el mismo Álvaro Obregón mandó cartas a Elías Calles, Sánchez Ascona, ¿no?, que habían dado con Madero, sí, que lo soltaran. Sánchez Ascona, que había sido el secretario de Madero, que habían dado muchas cosas, ¿verdad? Y era el secretario precisamente de la logia del Partido Nacionalista aquí, ¿verdad? Y así como ese caso, José, había muchos, ¿verdad? Y llegaban, por ejemplo, los de una banda en el mercado que había en Cananea. Sí. En el mercadito que había ahí, ¿te acuerdas de que cuando está ahora el centro mercantil y todo eso? Sí. Ahí había un mercado que lo regenteaban los chinos, y ahí también se dieron varios asesinatos. Llegaban los de la otra banda y asesinaban. Después los apresaban, pero siempre por lo mismo, ¿no? Y eso le dio pretexto al gobierno
pues de emprender desde una vez, desde los años 22, 24, pues una deportación de chinos, ¿verdad? Tanto Álvaro Obregón como Elías Calles eran antichinos, y pues agarraron de pretexto esa lucha entre estos dos bandos políticos, pues para deportar a muchos de ellos, ¿no? Fíjate, eran antichinos, pero eran amigos de este señor Francisco L. Yuen, ¿no? Sí, porque fíjate que recibieron ellos recomendaciones de que la revolución, porque ellos se inclinaron, ¿no? Estas gentes por la revolución que se estaba llevando a cabo en China, ¿no? Sí. Simpatizaban a tanto Obregón como Calles con este asunto, por eso hicieron alianzas con este Yuen, ¿verdad? Sí, Yuen ha de haber apoyado, porque era hombre de mucho dinero también. Era hombre de mucho dinero, a sí. la revolución, me imagino yo. Seguramente, sí, puede ser, ¿verdad? Sí, sería posible eso. Pero te digo, fíjate que toda la cuestión de la violencia que generó estos dos partidos, ¿no? Sí, pues por eso inclusive don Santiago decía, oye, pues está bueno, decía que los chinos tomen partido por uno u otro partido, pero allá en China, decía que andan haciendo en el ronquillo, se agarrando a balazos. No, sí, se trajeron el pleito aquí, pues y me imagino que porque había en todo el estado de Sonora, ¿no? Muchos chinos. Sí, fíjate. Y esas logias eran registradas con todas las de la ley y todo, ¿no? Reconocidas por otras logias que ya había en México. Y bueno, pues por ahí va el asunto. Pues qué interesante platicar de este personaje que era amigo de los jefes revolucionarios, ¿no? Que después llegaron a la presidencia de la República. Y pues sobre todo que tuvieron aquí en Cananea, porque este señor tuvo su negocio también aquí en Cananea, ¿no? Sí, y fíjate que, por ejemplo, en El Intruso, cada vez que había un siniestro, un incendio, un accidente o algo así, pues hacían cooperación entre toda la sociedad ahí para ayudar a los huérfanos, a las viudas, ¿no? La gente que quedaba ahí pues totalmente desamparada. Son muy unidos. Y con el dolor de su alma, don Santiago, que era un antichino recalcitrante, con el dolor de su alma tenía que poner los nombres de todos los chinos que contribuían con su óvulo, ¿no? Y no eran pocas las cantidades, eran cantidades más o menos considerables las que aportaban los chinos para la gente que caía en desgracia. Sí, pues tenían acaparado el 60% de los comercios, del comercio aquí en Cananea y en muchas pues 40 changarros tenían ahí, ¿no? Fíjate nomás. De los 100 chinos que había, 850 eran comerciantes. De los 1000. Sí, es lo que dicen las estadísticas, fíjate. Sí, pues está interesante. No, hombre. Los primeros chinos nomás trabajaron en la mina, ya después venían nomás al comercio. No, o sea, es que había chinos que ya traían capital, ya eran comerciantes, ¿no? Ya de San Francisco y todo, ya venían allá, ¿no? Con lana y todo. Sí, pues muchos de ellos pobres, pues se dedicaron a la fundición principalmente, la compañía. Otros se dedicaron al servicio doméstico en las casas de norteamericanos. Acuérdate aquel chino que fue cocinero de Green muchísimos años, familia Green, ¿no? Don Juan Chin. Y otros se dedicaban a la horticultura, ¿no? Sí, muy productivos, por cierto. Sí, te digo, había diferentes, pero la gran mayoría de ellos eran comerciantes. Inclusive en el censo de 1926 que se hizo en Cananea, de los 1000 y tantos chinos que había 70 que estaban en la total indigencia, es decir, deambulaban por las calles, ¿no? Sin rumbo fijo, sin casa, ni trabajo, ni nada, no eran vagos. Pues había gente caía en desgracia, ¿no? Pero la gran mayoría sí era gente acomodada, gente que muy industriosa, que inmediatamente hizo lana. Así es. Pues muy buena tu participación, maestro. Un poco larga, pero bueno, es que venía encarrerado porque acabo de dar una conferencia de precisamente de los chinos en Cananea y en la Sociedad Sonorense de Victoria, ¿no? Lo bueno que acabalamos algo para este domingo y muchas gracias, maestro, y gusto saludarte. Ándale.